Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora, Busco en ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es martes, continuando con nuestra programación. Los invitamos a escuchar nuestro segmento, Remodelando Nuestro Interior. Bueno, ya es iniciando este año con este segmento, ya reiniciamos programación, pero aquí estamos nuevamente. Así es que le damos la bienvenida a Luz Marina. ¿Cómo estás? Muy buen día, muy bien, gracias. Estoy muy contenta y me da muchísimo gusto de saludarles nuevamente por este medio y darle la bienvenida a este espacio de Remodelando Nuestro Interior, donde nos disponemos a desaprender para seguir aprendiendo juntos, con el anhelo de que hayamos venido recargados y con esa fuerza y con esa fortaleza interna bien activa para que sigamos explorando. Porque el despertar de la conciencia sí es posible. Con el propósito de que en esta nueva etapa que inicia la vivamos en plenitud y en libertad. Muy agradecida con el dador de la vida por esta oportunidad y con esta emisora Busco en ti, donde estás no es el final. Mi nombre es Luz Marina Dávila. Antes de comenzar, quiero dejarles como que nos quede presente el significado de lo que es reaprender. ¿Y qué es? Es el esfuerzo consciente de codificar, de desconocer los patrones establecidos. ¿Cómo? Abandonando esa zona de intimidad y de comodidad intelectual. Muchas veces nos acomodamos y no queremos cambiar muchas cosas de nuestra vida. ¿Y qué es reaprender? Es la tendencia de actualizarse, ahí sí cambiando todos esos patrones y modelos de conducta. Entonces, en un lenguaje bien claro, ¿qué es desaprender? Es quitarnos de nosotros mismos esa forma de actuar que no nos edifica. ¿Y qué es reaprender? Entonces es cambiar esos modelos y patrones que teníamos antes por los que ahora nos lleva a un nuevo proceso de tener más conciencia. Porque la oscuridad no sale sola de una habitación con solo intentar sacarla. Hay que meter la luz para que así la oscuridad desaparezca. Y para meter la luz, ¿qué necesitamos? Desear no vivir en la oscuridad. ¿Y qué es eso? Es ver lo que estamos haciendo mal, queriendo ser libres y no estar atados a conductas y hábitos que nos hacen daño a nosotros y por ende a las personas que están a nuestro alrededor. Quiero hacer un pequeño recuento de los temas que veníamos tratando anteriormente para que sigamos en la misma línea y por si alguna persona nos escucha por primera vez, entonces entienda de lo que estamos hablando. El tema se llama ¿Cómo ser verdaderamente libres? Y en Juan 8:32, el manual de instrucciones, o sea, la Biblia, nos dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Una preguntita, ¿ustedes venden pintura ahí? Libres ¿Ustedes venden pintura? Disfrutar el regalo que el Padre tiene para con nosotros. ¿Cuál es ese regalo? El que ya nos dio por medio de su Hijo Jesucristo. La redención, la salvación, la libertad y la vida en abundancia. Pero también nos dimos cuenta que teníamos 4 problemas que nos impedía disfrutar de ese regalo del Padre. ¿Y cuáles eran esos 4 problemas? El primero, que era la falta de salvación
porque desde Adán y Eva nacemos con una carga de pecado y separados del Padre. El segundo, que era el pecado de nuestros padres y de nuestros antepasados, porque desde el momento de la concepción se transmite todo este bagaje, todo lo bueno y todo lo malo también, se transmite el ADN físico y el espiritual, y por los pecados de nuestros padres hay una herencia generacional. El tercer problema que tenemos es los pecados de otros sobre mí. ¿Y qué quiere decir esto? Que por el dolor que nosotros llevamos dentro, por todo eso que hemos acumulado, por todo lo que hemos recibido, por ese abuso, por ese rechazo, entonces nos afectan a todos nosotros en todas las etapas de nuestra vida. Y todo esto tiene consecuencia y hay daño en la identidad, etcétera. Y el cuarto problema son mis propios pecados, porque debido a todo el dolor que se lleva aquí dentro, entonces se peca. Pero ya hemos solucionado el problema número 1 y número 2. ¿Cuál era la solución para el problema número 1, la falta de salvación? Es confesar nuestros pecados, como lo dice en 1 de Juan 1:9, que si nosotros confesamos nuestros pecados, el Padre es fiel y justo para perdonar y nos limpiará de toda maldad. También es arrepentirnos de todos nuestros pecados, como lo relata Hechos 3:19, y tener fe en Jesucristo y en su obra redentora, porque dice la palabra en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces debemos entender que la fe debe ir unida a la obediencia. Esa era la solución para el problema número 1, o sea que ya tenemos la salvación, porque ya confesamos los pecados, ya tuvimos el arrepentimiento y tenemos fe en Jesucristo y en su obra redentora. Ahora vamos a la solución del problema número 2. Es entregar todas nuestras áreas, y cuando se dice todas, son todas. ¿A quién? Al señorío de Cristo. ¿Qué significa esto? Que el Padre es quien nos gobierna y que Él es el que tiene la autoridad para sanar. Reconociendo que sí es posible renunciar a los pecados de nuestros padres. Reconociendo que sí es posible cortar con esa herencia generacional para no pasarlo a las nuevas generaciones. Y también reconociendo que no tenemos por qué vivir las consecuencias negativas de lo que hicieron nuestros padres, porque Cristo ya nos redimió de tal maldición. ¿Y dónde lo asevera la palabra? En Gálatas 3:13. Entonces, todos los pecados, todas estas situaciones anteriores nos llevan al tercer problema, que son los pecados del otro sobre mí. Todo lo que nos acontece en esta vida es para aprender. Y cuando hablamos del pecado del otro, no es para juzgar, no es para criticar, no es para señalar, sino para ver cómo yo hago para que el pecado del otro no me atrape a mí, que el pecado del otro no termine siendo mi propio pecado, que el pecado del otro tiene poder sobre nosotros aún sin ser ni generacional ni ancestral, aún hasta el día de hoy, porque el pecado del otro tiene poder sobre cada cual. Y no sucediera así si nosotros no le abriéramos las puertas al enemigo, porque este enemigo abre camino con mal.
Para que lo que estoy acabando de decir nos quede más claro, se los voy a explicar con un ejemplo. Vamos a ver una familia donde hay papá, mamá e hijos. Uno de los dos comete adulterio y se va. Entonces, el que queda y los hijos son los que viven las consecuencias del dolor de esa traición. Entonces, el pecado que uno cometió está germinando en el otro. ¿Por qué? Por el odio, por la frustración, por el abandono, por la falta de perdón, etc. Entonces, ¿qué está pasando? Que cuando menos lo espere, va a estar sentado en el banquillo de los acusados porque se dejó atrapar y dejó que esa semilla de mal germinara en él. Y quedó atrapado en iras, en odios, en deseos de venganza. Y lo que era el pecado de uno terminó convirtiéndose en pecado de los dos. Entonces aquí vemos lo fácil que es entender que el pecado del otro sí me puede alcanzar si yo lo permito. Entonces, por todo lo anterior, me lleva a los pecados, al problema número 4, que son mis propios pecados. Porque por todo el dolor que se lleva adentro, ¿cómo respondemos? De una forma puede parecer normal, pero dañina, porque respondemos con daño. Por el abuso, por el rechazo, entonces, ¿qué hacemos? Respondemos con pecado. Y lo malo es que todos los seres humanos pecamos. ¿Y qué es pecar? Pecar es quebrantar una ley. Entonces quiere decir que estaríamos quebrantando uno o varios de nuestros mandamientos que dejó el Padre establecidos. Entonces, la palabra de Dios, o sea, en el manual de instrucciones, nos dice en 1 Juan 1:8, de que si nosotros decimos que no pecamos, entonces nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y todo lo que nosotros hagamos tiene consecuencias. Y el desconocimiento de una ley no quiere decir que frene las consecuencias y que yo después pueda decir, ay, era que yo no sabía. Igual, así, de la misma manera, por lo que yo hago, tengo las consecuencias. Entonces, todo esto nos deja con una gran necesidad de una restauración. ¿Y qué es una restauración? Es una reparación, es un arreglo, es una modificación de algo o de alguien para ponerla en el estado o estimación donde estaba antes. Entonces, para tener una restauración completa, debemos entender estas dos palabras, poder y autoridad. ¿Qué es poder? Es la capacidad que tiene cualquier persona de hacer algo. Y les voy a dar un ejemplo. Supongamos que tenemos un pito aquí en la mano y vamos a pitar. Entonces, vamos a pitar todos. Ya lo hicimos. Todos tenemos ese poder de pitar. Ahora todos con este mismo pito, vámonos hacia la esquina y vamos a pitar como si nosotros fuéramos del tráfico. ¿Nos van a hacer caso? No. ¿Por qué? Porque no tenemos la autoridad. Entonces, ¿qué es la autoridad? Es el derecho legal de ejercer ese poder. ¿Qué quiero explicar con esto? Que cuando Satanás fue expulsado, él perdió la autoridad, pero no perdió el poder. ¿Y qué dice la palabra acerca de esto? De que él vino a robar, a matar y a destruir. O sea que tiene el poder. ¿Qué debo hacer? Entonces está en usted y en mí el no abrirle las puertas a él.
Con otro ejemplo así bien sencillo, porque me encanta que todo quede bien claro, es como si un boxeador se subiera al ring, al cuadrilátero, como se llama. Entonces, él ahí tiene el poder de pegar y tiene la autoridad para pegar. Pero él apenas se baja de ese cuadrilátero que ya ha terminado la pelea del boxeo, él ya puede pegar, o sea, tiene el poder de pegarle a otro ahí abajo, pero no tiene la autoridad porque ya no está en el ring. Entonces, ya si él pega, entonces tiene que atenerse a las consecuencias. Y lo mismo pasa en el campo espiritual. Depende de mis actitudes. Si le abro las puertas al enemigo, entonces tendré las consecuencias. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros para que el pecado del otro no me atrape, para que el pecado del otro no me alcance? Es guardar nuestro corazón, guardar nuestros pensamientos, no emitir juicios en contra del otro y vivir con autoridad moral. ¿Qué es vivir con autoridad moral? Es lo que se dice a sí misma, de esa misma manera se vive. O sea, con el ejemplo yo debo demostrar de que lo que sale de mi boca es la forma como yo vivo, porque al Padre no le podemos esconder nada. Siempre habrá pecado a nuestro alrededor, siempre habrá alguien que quiera sembrar una semilla de mal en nosotros. Pero debemos hacer lo que hizo David, que no se dejó alcanzar del pecado de Saúl. Esta historia está en 1 Samuel 24:6. Entonces, también es posible que nosotros lo podamos hacer y contrarrestar todo ese tipo de situaciones y no dejarnos alcanzar del pecado del otro para terminar pecando yo. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer fuera de guardar el corazón? Debemos hacer una revisión diaria de cómo está mi corazón, qué hay dentro de mí con el daño que me hizo esa otra persona. ¿Qué es lo que embarga mi corazón? Eso es lo que debo hacer diariamente. Y en Salmo 139, 23, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Entonces, que esta sea una tarea de hoy en adelante, examinar nuestro corazón para que no lo contamine el pecado del otro. Porque no es lo mismo vivir en libertad, entendiendo el pecado del otro, pero guardando mi corazón para que no se contamine, que vivir completa y absolutamente contaminado a causa del mal del otro. Entonces, ya tenemos dos pautas, que una es guardar nuestro corazón y la otra es revisar, hacerle una revisión a nuestro corazón. La tercera es procesar el perdón. ¿Qué es procesar el perdón? Es algo que lleva tiempo, porque implica sanar las heridas emocionales que fueron ocasionadas por acontecimientos muy dolorosos desde el pasado. Y para esto debo procesarme en 5 áreas. Y la primera es quitar el derecho legal de esa otra persona en nuestra vida para que lo que nos está haciendo daño no termine yo haciendo lo que no debemos hacer. Lo segundo que debemos procesar es perdonar a esa persona que nos hizo daño. Tercero, pedir perdón a Dios para yo poder obtener el perdón de mis pecados.
La cuarta área que debo procesar es perdonarme a mí misma. Y la quinta es pedirle perdón a las personas que yo he ofendido. Entonces llevamos que para restaurar y para que la solución del tercer y cuarto problema que habíamos tenido, tenemos es que guardar nuestro corazón, hacer una revisión, cómo está nuestro corazón, procesar el perdón y la cuarta es aceptar. Entonces, es la posición más inteligente que puede tomar una persona aún en el momento de mayor dificultad. Es quitar el ancla que nos mantiene estancados. Es entender que doblarse no es quebrarse. Porque alguna vez hemos podido ver fuertes vientos que sacuden los árboles y los llevan de un lado para otro. ¿Se doblan? Sí, pero no se quiebran. Es dependiendo las raíces que tengan. Y lo mismo sucede con nosotros. Si nuestro Padre es nuestra roca, nuestro refugio, nuestra fortaleza, nos podremos doblar en las tormentas, pero no nos caeremos y no nos quebraremos. Entonces, es entender también que no es lo mismo escuchar la voz del Padre que entender lo que Él quiere decirnos a cada uno de nosotros. Por eso es tan importante tener este interior resuelto y libre. Por fuera lucimos muy hermosos muchas veces. Y cuando vamos a nuestro interior, miramos que estamos encadenados, que estamos encarcelados, que estamos oprimidos. Y hay muchos hijos del Eterno que se encuentran así porque no han resuelto los dolores del pasado. Entonces, si no está sana tu mente, y si no se ha resuelto todo este tipo de situaciones, entonces vamos a seguir viviendo con los traumas, con las ofensas de este pasado que no nos deja avanzar y que no nos permite ser verdaderamente libres. Entonces, otra de las cosas que podemos hacer para poder evitar que el pecado del otro me atrape es mantener la distancia. En Segunda de Tesalonicenses 3:6, la palabra nos dice lo siguiente: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis del hermano que anda desordenadamente y no según las enseñanzas que recibiste de vosotros. Entonces, no es pecado apartarse de esas personas porque tienen el poder de hacerte vivir a ti en pecado. Porque aunque tú no hayas participado abiertamente de su adulterio, ese adulterio va a estar impartiendo mal, va a estar impartiendo sensaciones, va a estar impartiendo sentimientos de dolor, de angustia, de frustración, de abandono. Entonces va a tener sentimientos que estarán tratando de que germine la semilla de mal en ti. Entonces, ¿quién tiene el poder de la decisión de hacer que esto te alcance o que por el contrario no lo haga? ¿Y de qué manera hace mal todo este tipo de cosas? Porque empieza a rotar en nosotros, en nuestra mente, el odio, la falta de perdón, el deseo de venganza, las iras, y el pecado que era de uno terminó siendo el pecado de los dos. Los dos terminamos pecando. Entonces, valga aclarar aquí algo.
de que no es apartarnos de la gente del mundo, no es alejarnos de la gente de afuera, de los que no conocen a Cristo, de los que no conocen al Padre, sino si nosotros no somos los que le llevamos a Cristo a esas personas, entonces, ¿quién se las va a llevar? Aquí lo que se está hablando es apartarse del hermano que Dios en su palabra habla que somos hermanos y que anda desordenadamente porque un día le entregó su vida a él y porque fue comprado con la preciosa sangre de Cristo, pero él rechazó y pisoteó ese sacrificio y hoy está en el mundo siendo y viviendo una vida desordenada y siendo desordenante para los demás. Entonces, no hay que vivir donde se hace daño, porque entonces el Padre no nos dijera que nos apartáramos, porque se está colocando en peligro mi integridad, se está colocando en peligro mi sanidad y mi vida espiritual. Entonces, ocupémonos de guardar nuestro corazón, de guardar nuestros pensamientos, pero pedir dirección, pedir arrepentimiento por estas personas que están actuando de manera como no es. Entonces, nosotros podemos perdonar, podemos amar, podemos bendecir y podemos igual mantenernos lejos si es el caso de que la persona no se sienta capaz de tener a la otra persona cerca. Pero esa no es la clave. La clave no es si se mantiene lejos o si se mantiene cerca. La clave aquí de todo es guardar nuestro corazón para que ese pecado del otro no me atrape, ni esa semilla de mal germine en mí. Entonces, todos los días mirar qué sucede dentro de mi corazón. ¿Cómo está este corazón? Si está limpio delante del Padre o si por el contrario hay rencor, hay resentimiento. Entonces, la palabra es muy clara y nos dice en Proverbios 4:23, examíname, oh Dios, porque de él mana la vida. Dice que quiero guardar mi corazón, entonces que ese sea como ese anhelo que tengamos todos los días, de guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y en Jeremías 17:9-10 también nos dice, ten cuidado porque es engañoso el corazón más que todas las cosas y perverso. Termina diciendo y perverso. Entonces, que los pecados de otro no me alcancen. Que la actitud depende de mí. Si comienzo a juzgarlo, si lo señalo o si me enfoco en la vida de él, en vez de concentrarme en mi vida, de mirar cómo está mi corazón y de guardarlo siempre de toda contaminación. Entonces, que no terminemos nosotros estando en el banquillo de los acusados y de pronto enfrentando un juicio del Padre por estar permitiendo y abriéndole puertas al enemigo acerca de todo lo que acontece alrededor. Y siempre vamos a tener de esto a nuestro lado, pero tenemos la fortaleza en el Padre de poder salir siempre adelante de la mano de Él cuando hemos cedido nuestras áreas y cuando Él es quien gobierna nuestra vida. Entonces, ¿qué es ser verdaderamente libre? Ser libre es tomar decisiones desde sí, la persona sin dejarse llevar de las emociones, sin dejarse llevar de los hábitos o de los traumas del pasado o de los miedos inconscientes o de las barreras mentales cuando dejamos que permee nuestra mente todo lo que el enemigo quiere hacer con cada uno de nosotros.
Una persona libre tiene muy claro qué es lo que quiere, hacia dónde se dirige y cuáles son los objetivos que quiere alcanzar. Entonces, hoy que retomamos esta actividad tan, a mí me llena, me complace esto porque primero me edifica, primero me exhorta, primero sucede todo esto en mí para yo poder entonces impartirlo con ustedes. Le doy infinitamente gracias a Dios por esta oportunidad y me alegro muchísimo de estar de nuevo con ustedes. El próximo martes nos volveremos a ver con el tema, con otro tema en este segmento, y que lo que hemos impartido hoy quede dentro de nuestro corazón y que lo coloquemos por obra todos los santos días para poder así vivir en plenitud y libertad. Que el anhelo de cada uno sea vivir y disfrutar de ese gran regalo que el Padre nos ha dado y que tiene esas 4 áreas que nos lleva a vivir de una manera serena, tranquila. Es el sentirnos ya redimidos, que ya tenemos la salvación, que tenemos la libertad y que nos da vida y nos la da en abundancia. Muchas gracias a los que nos escuchan y si alguna persona tiene alguna duda, entonces puede llamar a nuestro director al 310-606-2094, que allí se le responderá con mucho gusto. Entonces, hasta dentro de 8 días, si el Padre nos los permite, y muchas gracias por nuevamente estar aquí conmigo.